de nota iba un poco rápido, entonces capaz que por eso tardan, porque tenías que frenar un poquito. No, pero eso, este video que acabamos de ver sobre la segunda revolución industrial tenía que ver el objeto de mostrar una diapositiva de cómo se iban produciendo y los valores que tenía la segunda revolución industrial en el sistema productivo. Vamos ahora a trabajar el tema en la clase, así que no es necesario tomar nota de ahí. ¿Sí? En el Power también van a tener la clase escrita, como siempre, que no mostré la clase, vamos a solucionar eso. No mostré la clase, lo que tengo que empezar, aparte formal, me entusiasmé, y empecé directamente ahí como trompada de loco. Mediante está la clase 3, de todo aprendizaje, la parte asincrónica, van a encontrar. Aunque no crean, esta máquina anda un poquito más rápido que antes, le puse 1 GB más. Era lo que tenía mi amigo, un SIM de 1 GB. Así que en vez de 4, ahora tiene 5. Es una maravilla, está un poco más lento. La clase escrita, los dos audios. Hay un pequeño video que lo vamos a ver después, también vamos a hacer otro video después en la pantalla, ¿sí? Y aparte que vimos hoy. Y acá los capítulos que tratan. Capítulo 4 de Shane, que habla sobre Taylorismo, y capítulo, perdón, de Shane, del coito 4, que vamos a ver ahora sobre supuestos gerenciales de naturaleza humana, ya tema de psicología laboral, no tanto de historia. Vamos, vamos que se viene en la psicología. Y de NEFA, el capítulo 4 también, que habla sobre Taylorismo. ¿Sí? Y en la parte... ¿Qué le pasó esto? En la parte... ¿qué es esto? Apreté algo que no tenía que haber apretado. En la parte sincrónica van a encontrar el link, como siempre, y el PowerPoint. Así que no está pudiendo... Me está mandando un mensaje, a ver. Creo que desde acá todavía no se pueden conectar, ¿puede ser? Sí. Sí, profe, en el grupo están diciendo que no están pudiendo entrar. Sí. O la gente puede hacer clic en el link directamente, no poniendo el código y el password. Debería funcionar igual, yo no cambié nada. De hecho, con el link que yo les doy para conectarse, me meto yo. Yo voy a WhatsApp Web, hago clic ahí e inicio la sesión. Con lo cual debería ser esa sesión, no cambié absolutamente nada. Pero no son los únicos ustedes que me dicen que a veces tienen problemas. Otras comisiones también, no, pero yo no sabría cómo resolverlo. Porque yo copié el link, lo pongo y ese mismo link al que accedo yo. No es que yo accedo de otra parte y capaz se cambió algo en la configuración de esa sesión de Zoom. Van a encontrar también en la clase de hoy, por supuesto que está habilitada ya a partir de hoy la clase 4. ¿Sí? Acá van a encontrar también la actividad evaluativa, de la cual vamos a hablar después, más tarde. Me encanta porque yo digo vamos a hablar más tarde y lo abro. Es sencillo también la actividad, no es una cosa complicada. Lo creo, ¿no? No, sincrónicos, no. Bueno, lo sincrónico es, como siempre, el link a la clase de hoy. Y, pues no, ¿qué participantes estoy acá? ¿Pudieron acceder los chicos que faltaban? Tenían problemas con la contraseña, me parece que ahí les pasé. Gracias, sí, ahí vi recién que estás pasando justo de... Bueno, esperemos que puedan ingresar igual, porque como siempre tienen esto grabado, ¿no? Y no estamos dando nada que no esté en la clase. Les decía, siguiendo el PowerPoint, esperando que las chicas también se puedan sumar, llegamos al Fordismo, como método del sistema productivo. ¿Qué es? El Fordismo es Taylorismo al extremo. Y una transformación que se produce después, pero siempre dentro del Taylorismo. ¿Sí? Está pasando estos procesos en una cadena de montaje, no en línea de montaje, la cual ella misma se mueve de puesto en puesto, trasladando los objetos, minimizando el tiempo y estableciendo el ritmo de producción.
reduce mucho de los costos de producción, pero también, aparte de esto, empieza a crear otro fenómeno. Se abarata mucho el costo del producto. El Ford T se hacía mucho más barato. La mano de obra se empieza a especializar en pequeños procesos específicos y pequeños, pero también en cosas muy puntuales. Empiezan a haber un entrenamiento en el obrero específico, y termina subiendo los salarios. Henry Ford paga mejores salarios. No solo el criterio de subsistencia mínimo, empieza a pagar mal. Tanto que una de las cosas que puede ofrecer Ford a sus empleados es comprarse el auto. El paradigma de Ford de producir mayor cantidad de lo que el mercado está demandando al momento necesita también de mayor cantidad de clientes. ¿Sí? Pues si vamos a producir más, necesitamos que la gente compre. Para que la gente pueda comprar, necesitamos que la gente tenga mejor poder adquisitivo. Se produce un fenómeno en el mercado. El Fordismo no es solamente una forma de producir autos Ford. Se producen autos de todas las marcas con este sistema y se produce una revolución en el sistema productivo. Esto empezó en 1913, creo, en Ford, pero el fenómeno se habla de Fordismo a partir de 1929. ¿Recuerdan la crisis de 1929? ¿La conocen? El Jueves Negro. Jueves Negro en 1929 fue una crisis financiera, una burbuja financiera tal, que se produjo una crisis mundial de los mercados, cerró la bolsa de valores de New York, fue una crisis mundial, ¿eh? Muchísima gente en la calle pidiendo para comer, grandes empresas que se quebraron, no valían absolutamente nada las acciones, fue una crisis mundial muy importante de producción y trabajo. Y hubo un desarrollo ulterior que vamos a hablar de esto después, que es el keynesianismo, que Keynes es el investigador de la Universidad de Cambridge, economista que habla sobre esto, que se basa en el Fordismo como un sistema productivo para reapuntalar lo que es el capitalismo, mejorar los salarios de empleados, las condiciones de vida de los empleados, ¿sí? Ya habían reivindicaciones cumplidas laborales, pero ahora habrá de reivindicaciones salariales, y volverlo parte del sistema productivo capitalista de consumidor. Mejorar las condiciones económicas que le ofrece Occidente al proletariado, para que puedan pasar a formar parte del consumidor, de una nueva clase de consumidor, con más poder adquisitivo, el cual se iba a volcar también en el mercado, acelerando el sistema productivo. Esto que nos parece tan obvio, en ese momento no era tan obvio. Recuerden que estamos cada vez más en épocas en las cuales se empieza a hablar del anarquismo, socialismo, el comunismo como sistemas políticos, y esta crisis global del 1929-1930 del capitalismo genera más dudas y más resquebrajamiento acerca de la democracia y los sistemas de gobierno. Vemos de nuevo, los sistemas de gobierno están temblando porque cambia el sistema productivo. Las crisis de la forma en que producimos generan crisis en el sistema de gobierno. Por lo tanto, el sistema social y cómo nos relacionamos y qué clase de sujeto vamos a ser. No solamente la economía, no hablamos de la economía, hablamos de todo. Acá les pongo un ejemplo, una fotito muy lindo de este perfeccionamiento taylorista. Acá la línea de montaje, cómo se mueve, mecanizada de Ford. Y acá cómo se mueve hoy en día una más moderna. El auto se traslada directamente, como ven, de puesto a puesto, casi terminado. Desde que empiezan los primeros hierros que se cuelgan, hasta que sale terminado. ¿Han visto alguna vez esos procesos de pintura que viene montada la chasis, se sumerge, sale, sumerge la pintura, sale, se escurre, va pasando y va secando? Ni siquiera hay una persona que lo pinta. Se va montando en una cadena que la cual misma ella se va trasladando, se va pintando sola y pasa al resto del puesto. Y en el traslado de un puesto a otro de pintura se cajó, se pintó, se escurrió, se secó. Lo montamos y cuando sale de la otra punta sale la pintura seca. Hasta acá vamos. ¿Sí? Este sistema revolucionario va a generar muchos cambios que vamos a ver un poco en unas clases, la clase que viene en la otra. De lo que genera es la base de lo que se llama estado de bienestar. Este sistema productivo genera nuevas relaciones entre la gente y el mercado, aumenta la cantidad de consumidores, requiere el Fordismo, el sistema impuesto como forma nueva de paradigma nuevo productivo y social, que la gente pueda comprar productos, tenga un mejor salario y después ir a comprar con esos productos, acrecentando en las empresas
la cantidad de producción sobre el mercado porque aumenta la cantidad de consumidores que pueden adquirirlo. Hoy se pregunta aparte, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Estoy un poco alejado de la cámara, pero la arreglé un poquito, ¿se escucha mejor? ¿Bien? Bien. Yo voy a asegurarme. Este sistema del Fordismo acelera más lo que son las relaciones sociales en la parte en Occidente del capitalismo. Y después de la Segunda Guerra Mundial va a generar mayor cantidad de consumo. Te voy a recomendar un video también para ver a partir de hoy, que va a tener con la clase que viene, que es un documental. Ese documental creo que ya les conté eso, hecho para no durar, sobre sistemas productivos, tiene que ver la crisis de consumo, pero también de producción. Y eso Pero vamos no a ver entendí la por qué clase que viene. acelera las relaciones, perdón, no entendí por qué acelera las relaciones sociales. Porque la gente va a tener otro sistema productivo, otra capacidad económica, van a poder comprarse, aparece el crédito, para que la gente se pueda comprar una casa, se pueda comprar electrodomésticos, se puedan comprar cosas, acelera el nivel de consumo, fideliza a la gente en Occidente al capitalismo como paradigma productivo, ¿sí? Y las relaciones ya pasan a ser otro nivel, la gente puede ir a la universidad, puede estudiar, puede tener otro nivel de vida, aparecen estratificados niveles sociales. Antes eran toda la gente pobre, la burguesía y la gente rica. Ahora van a aparecer estratos, aparece la clase media, y aparece lo que se llama estado de bienestar, que es el Estado como paradigma protector de la clase trabajadora. El Estado intervencionista. Hasta ahora el sistema productivo era liberal, el sistema económico. Estamos hablando que la gente favorecía, la sociedad favorecía la producción de las industrias, y había muy poca protección del asalariado, del trabajador. Hay algunos reclamos, huelgas, rupturas de fábricas, estallidos sociales que derivan después en el 1 de mayo, y algunas reivindicaciones sociales. Pero a partir de esta gran crisis del 30, el sistema fordista es tomado por el keynesianismo como paradigma nuevo y toma el keynesianismo es el capitalismo social. El capitalismo, no quiero decir capitalismo social porque son las tres formas de keynesianismo, hay varias, pero el paradigma típico de keynesianismo es el Estado tiene que proteger las relaciones laborales y esto involucra también proteger al trabajador. El estado de bienestar, el estado benefactor. El Estado benefactor, exacto, así se llama también. Es un paradigma que dura hasta entró a los 70, hasta la crisis del petróleo, pues vamos a hablar un poco de eso. Pero es entre dos clases. Pero este paradigma nuevo genera nuevas relaciones sociales también, nueva capacidad de consumo y nueva sociedad. Y eso lo van a ver en el video que les quiero mostrar. Por eso les voy a pasar un video para que lo vean para la próxima clase. ¿Sí? Digamos, ahí se muestra esto en ese video. Y es muy rico en varias cosas. Por eso va a ser una de las tareas. El proceso de En perfeccionamiento Argentina, de este sistema taylorista genera el Fordismo, un nuevo paradigma que va a cambiar, como todo paradigma productivo, la sociedad en la que vive. Ya se busca y el Fordismo busca un asalariado que no solamente sobreviva, sino que pueda consumir estos productos. Que pueda volcarse al mercado y volcar el dinero que gana en el mercado. Necesita un mercado particular de gente que pueda comprar, no solamente los ricos puedan comprar un carruaje o un auto, sino también la gente de clase media. Y esto es lo que serían lo que los norteamericanos, si quieren imponer, que es el American Style Life, el estilo de vida americano de vida. ¿Sí? De consumidor, de producto, de gente que va a trabajar y vuelve a la casa. Después se extrapola esto en otros lugares, otros países. Esto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, lo dijo el general Perón, pero es acá. Y el Estado intervencionista protegiendo al asalariado, en Argentina se llama Partido Justicialista. Pero lo inventó Keynes, ¿eh? No es un paradigma nuestro. En cada lugar del mundo ha tenido su forma, porque tiene su política y tiene su historia. Pero esto surgió como un paradigma occidental acerca de la producción y como si el Estado tiene que intervenir o no en la conformación de la economía. ¿Y hasta qué nivel? Todo gratis, algunas cosas, lo mínimo posible. Y eso es discutir cuál es el alcance del Estado. Sin la intervención de ese modelo económico, político, no existiría la clase media, tal vez, ¿no? Digo, a partir de ese modelo, el trabajador adquiere categoría de clase media. ¿A quién le gusta el tango? En la época del tango, del principio del siglo XX, si van a ver las canciones, si van a ver cómo se eran las relaciones sociales, había una gran pobreza en Argentina, trabajadores obreros muy, casi esclavos, el peón de campo, mucha gente hacinada de las ciudades, y a una pequeña burguesía administrativa que administraba esa riqueza, y una gran masa de gente sin dinero.
Después de los cambios sociales que se produjeron con el keynesianismo en Argentina, aparece el peón obrero con salario, aparece la clase media argentina. Se genera en un periodo de tiempo muy corto, posguerra. Un poco antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Así eso no existía esa clase social. Esos beneficios de la gran cantidad de gente no existían. Por supuesto hubo costos, hubo excesos, hubo aplicación, un montón de cosas que salieron mal, pero si no fuera por eso seguiríamos cantando tangos en el arrabal y con la pobreza extrema. Sí, hay que mirar alrededor tal vez, ¿no? Porque digo, si uno mira la suerte que corrió Colombia, Guatemala, el propio Chile, ¿no? En muchos aspectos, que no tuvieron por ahí la posibilidad de tener un modelo económico que incluya al trabajador en la toma de decisiones. Digo, Guatemala existe la clase alta y la clase pobre. Tal es así que tienen una parte concentrada de pueblos originarios, todavía no hay casi un estado de naturaleza. Digo, está Haití, contaba Eduardo sí, Galeano que el mayor productor de pelotas de fútbol, de béisbol, era Haití, deporte que no practica. Vivía su economía para abastecer a otros, gran cantidad de tal gente pobre que cual. lo hacía mal. Entonces, los Sí, paradigmas económicos marcan el paradigma de cómo se va a distribuir socialmente una comunidad. Por eso yo decía que el sistema productivo fordista marca cómo produce y cómo vive la sociedad norteamericana, y que pues ese modelo trata de propagarse a otros lugares del mundo. Hay un liberalismo para el primer mundo y un liberalismo para el tercer mundo, ¿no? O sea, para países desarrollados y países subdesarrollados. No es lo mismo. Nosotros tenemos un paradigma desarrollado, pero somos mano de obra barata. No tenemos otro acceso, y cuando, por ejemplo, se nos ocurre comprar vacunas, no estamos en el primer puesto del listado donde nos distribuyen. Hay cosas que vienen con el sistema político. Y todo esto es sistema político, no es casualidad. Bueno, no estoy haciendo política, quiero decirles que el marco político nos marca la capacidad de acceso o no a ciertas cosas, y nos marca cómo vamos a organizar nuestro día a día de la vida y qué vamos a hacer al respecto. Países que tienen más desarrollado, tienen más vacunas, van a poder abrir las fronteras antes que nosotros, por ejemplo. Y tenemos que entender que eso viene por nuestra posición económica, que es un país subdesarrollado respecto a otros países. Y hasta acá vamos a llegar con esto del fordismo, con el avance tecnológico que nos marca después la forma productiva, este obrero distinto, con otra capacidad. Y vamos a empezar ahora con el capítulo 4 de Shane. Este es el capítulo posta que tienen que leer y darle más bolilla. Es muy interesante, y acá vamos a empezar la psicología laboral. Este texto se llama, este capítulo, Supuestos gerenciales sobre la naturaleza humana. Esto es, ¿qué supuestos tiene el gerente que administra la fuerza de trabajo respecto a la naturaleza de sus empleados? El tipo de contrato psicológico que se puede concebir en una organización es el reflejo de un tipo de contrato social más amplio que opera en toda la sociedad. Este contrato social, a su vez, refleja los supuestos bajo los cuales se establecen las bases legítimas de autoridad. Es muy lindo lo que dice Jane, pero vamos a trabajar un poquito qué significa. ¿Sí? Nosotros tenemos un contrato psicológico, nos hemos puesto de acuerdo, que yo soy el docente, ustedes los alumnos, usted cumple la tarea, yo cumplo ciertos contenidos, y esto es un contrato que nos comprometemos, sin escribirlo, a cumplirlo para llevar un conocimiento. Hay un contrato psicológico entre los empleados y la organización también, sobre el cual esa relación entre empleados y organización se basa en las bases del trato, que obviamente involucra al psicólogo laboral en su compromiso y en su seguimiento. Pero hay también, de la parte de la organización, un supuesto sobre cómo son la gente que trabaja en ese lugar, que condiciona el tipo de liderazgo y el tipo de relación que van a establecerse. Y es muy importante porque el que establece las bases de la organización, la que pone, digamos, el dueño de la pelota es el que pone las consignas. ¿Sí? Así que vamos a ver qué piensa el dueño de la pelota. Hay tres grandes escuelas, se reconoce, o Jane nos habla, acerca del comportamiento organizacional respecto a los empleados. Uno son los supuestos racionales económicos, que se basan en el taylorismo, más bien desarrollado por Taylor, pero lo vamos a ver como taylorista. Los supuestos sociales y el supuesto de autoactualización. Acá, supuestos sociales, acá entra Elton Marsh, y acá entramos los psicólogos.
Pero vamos a ver antes cuál es la escuela que venía y después la escuela que viene después, ¿no? Porque de 1930 hasta ahora ha cambiado las cosas bastante. Los supuestos racionales económicos vienen de la época de Smith, de considerar que el empleado, y de Taylor, que el empleado es un vago. Es una persona que trata de hacer lo menos posible y lo único que le motiva es la plata. Él quiere ir con una plata y laburar lo menos posible. Por eso hablan de la filosofía del hedonismo. El hedonismo es el placer. Él quiere trabajar lo menos posible, no le interesa el beneficio de la empresa ni su compromiso. Es una persona pasiva. Que la gente que va a trabajar se involucra a sus sentimientos, es perjudicial, porque hay broncas, entre ellas problemas. Si uno de Racing y otro de Independiente, hay problemas después para elaborar, no colaboran, por eso no hay que contratar gente de Independiente. No lo digo yo, lo dijo Taylor. Yo, no sé. Yo no tengo nada que ver al respecto, soy imparcial. Así que la gente dice que tiene que organizar, las organizaciones tienen que diseñarse de forma tal que los sentimientos queden afuera, la gente no tenga que perder el tiempo hablando, ni haya involucramiento emocional en la tarea. Y, por ejemplo, trata que las parejas no estén juntas. ¿Ustedes conocen una empresa donde se penen o se prohíba que las parejas estén juntas? Es muy común todavía. Bueno, esto tiene origen en estos supuestos. En que la gente va a trabajar por su propio interés, por el dinero y nada más. ¿Sí? Esto genera, MacGregor hace una teoría sobre esto, a posteriori en los años 60, y llama esto la teoría X. Dice que la teoría X acerca de cómo era el sujeto que iba a trabajar para el gerente, ¿no? Porque el gerente tenía heurísticamente en su idea cómo era el empleado, y era una persona perezosa, que hace lo menos posible, que solamente se incentiva con incentivos externos, por lo general, plata, un sueldo, o algún beneficio, algo que se pueda llevar, alguna promesa de algo que le convenga a él. Que la gente es incapaz de tener autodisciplina por esto, porque no le interesa, y que es irracional, y que pero en realidad dice que se puede dividir en dos grupos, en los grupos que son mayoritariamente estos, pero hay algunos que sí les interesa trabajar, cuando no sabe por qué, y a eso se los puede capacitar y poner como supervisores de la fuerza de trabajo, como motivadores, a la gran mayoría que no. Hay que identificar a estos sujetos que son capaces de autocontrolarse y dirigir a otros, y estos son vitales para poder mantener el control de la línea de producción. ¿Sí? El Cioni dice que entonces la estrategia de la gerencia que tiene que utilizar es una participación calculadora de la distribución de la fuerza de trabajo, y que el peso de la responsabilidad acerca del cumplimiento o no de la fuerza de trabajo, que sea efectiva, recae sobre la gerencia, porque son incapaces los empleados de hacerlo bien. Entonces, lo que tiene que ordenarlo y seguir a la gente que haga las cosas bien es la gerencia. Y después viene Elton Mayo y dice, no señores, no solo Elton Mayo, también vamos a ver la industria minera en Tavistock, pero esto lo van a leer, ¿sí? Esta escuela, la segunda escuela de los supuestos sociales, se basa en los estudios de Elton Mayo en una fábrica de Western Electric en Houghton. ¿Sí? ¿Cómo sigue Vamos a ver acá. Y ahora les voy a pasar, vamos a ver juntos acá un videito, que creo que no tiene audio, pero igual, si no lo pongo acá, sale por audio acá, sobre Houghton para que lo vean bien. Les voy a explicar qué fue esta experiencia. Houghton es un sociólogo que va a la Garpan, por ir al Western Electric, a estudiar cómo era que producía y para ver qué podían mejorar de la fábrica. Los supuestos que va a aplicar son tayloristas. Él va a medir el nivel de producción, el tipo de descanso, el nivel de iluminación que tienen, ¿sí? Va a tomar un grupo control y un grupo de investigación, va a cambiar las características del grupo de experimentación para ver cuál es el pico de producción para después trasladarlo al resto de las líneas. ¿Qué hacía esta empresa? Era una empresa que hacía muchos productos de telecomunicaciones, de telégrafo, y había gente que soldaba, que organizaba, que armaba cosas, ¿sí? Y van a estudiar, había como 2.400 empleados, era una fábrica enorme, gigantesca, bien fábrica yankee, una nave enorme, de estas fabulosas, gigantescas, y van a tomar un grupo, típico modelo de puesto de trabajo, para replicarlo en otros lugares.
quieren ver y estudiar cómo es el mejor nivel de control racional, bien racionalmente taylorista, de las condiciones de trabajo en el puesto, para replicarlo y que aumente la productividad de toda la fábrica. Para eso contratan a Elton Mayo y sus colaboradores para que den un informe, creo que dura un par de años, empieza en 1927, en 1929 da el informe. Y va a medir en un grupo de investigación, ¿sí? Cómo produce. Pero Elton Mayo no era un racionalista ingeniero, era un sociólogo. No era un psicólogo, pero más o menos tenía un cierto nivel de empatía. Parece que está bastante empático. Y cuando convoca a las empleadas y empleados de investigación, les dice que para ellos, para la empresa, ustedes son muy importantes, van a participar en algo que tiene que tener un gran valor para la organización, las tiene en consideración, las tiene en cuenta los dos grupos, controle a ellas, acerca de cuál es la función que va a tener, lo que van a investigar, el valor que va a tener para el futuro de la compañía. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando empieza a participar el amigo del Mayo con la señorita, con la gente. ¿Ven el video? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? Vamos de nuevo que me parece que se coló. Bestial la fábrica. Soldadores. Lamento que no tengan tiempo ni siquiera de haber preparado los pochoclos.
pero vamos a hablar un poquito de eso. ¿Pudieron verlo? ¿Pudieron verlo en el video? Sí, profe. Bien, lo que ocurrió en este experimento que hace el amigo Elton Mayo, que dice psicólogo social. Ustedes saben que el psicólogo social no es un psicólogo, es un sociólogo, por sobre todas las cosas. Lo que hace este muchacho que se llenó de guita, por eso tiene esa cara de felicidad con este experimento, es descubrir que aumentaba las condiciones de luz y la gente estaba mejor, producía más. Aumentaba el recreo, producía más. Les cortaba la jornada de trabajo hasta las 4 de la tarde y producían más. Se las volvía a alargar, consensuándolo con ellos, hablándolo bien. Y ellos estaban de acuerdo y aumentaba mucho más la producción todavía. Hicieron experimentos de no trabajar el sábado y producían más. En un momento, Tom Mayo, analizándolo, no entiende nada. Porque no era la luz, no era esto, no era aquello, hacía lo que hicieran, aumentaba la producción. ¿Qué pasó? Lo que llega a conclusión de Tom Mayo es que la especial atención que les daban, la importancia que les daban, el fomento de las relaciones entre ellas, y el grupo de conformación, de las relaciones informales, no la formal de trabajo que estaba escrita, el tiempo que tenés el trabajo, cómo tenés que hacerlo, no la parte formal del procedimiento. Lo informal, lo que iba más allá de lo que estaba establecido en el manual de procedimiento, ese fortalecimiento de las relaciones sociales es lo que había generado el aumento de productividad. Y era más importante que todo el aporte taylorista acerca del estudio de las condiciones físicas del trabajo. Esto después, esta conclusión de investigación se replica en un montón de otras industrias y se ratifican y nace la nueva escuela de los supuestos sociales, donde las relaciones de reconocimiento de trabajo y de tipo informal, las agrupaciones y las afiliaciones, tienen un valor fundamental en el desarrollo de la productividad. Esto es, los factores psicológicos, no los factores físicos ambientales de seguridad de trabajo. Y ahí entramos los psicólogos a empezar a tener importancia, en el sistema americano es el conductismo, en el diseño y desarrollo de los puestos de trabajo. Los supuestos son que las necesidades sociales son el principal motivador de la conducta humana y las relaciones de trabajo, entonces van a dar sentido a la identidad del sujeto que está en ese puesto de trabajo. Como resultado de la mecanización, esta alienación que genera en el trabajo se vacía de significado, pero el sujeto puede volver a tener un significado de relación con la empresa, con la organización, a través de los incentivos y los desarrollos que tenga la empresa de las relaciones sociales en el puesto de trabajo. Ahí empiezan esto que ustedes ven en el video, el equipo de actividades sociales, el equipo de béisbol del trabajo, a fomentar lo que era el norteamericano, que el jefe coma con el empleado, se inviten a la casa, ese tipo de relaciones laborales fuera del jornada de trabajo, empieza a fomentarse a través del estudio taylorista del valor de las relaciones sociales para aumentar la productividad. No solamente le cubría la necesidad económica, sino estas necesidades que están acá. La necesidad de pertenencia, de aceptación y sentido a la organización. Si el sujeto se sentía bien, apreciado en la organización, iba a trabajar de una forma exponencialmente mejor que si no tiene ningún sentido para él la organización. Entonces, ¿qué tipo de generación de empresa el supuesto genera? De estrategia implícita gerencial sobre el empleado, un sistema paternalista de protección de sus empleados identitario, un liderazgo carismático y enfocado en las relaciones informales, un jefe basado en recubrir las necesidades que tenga ese empleado para que se sienta parte de la organización, ponerse la camiseta, y un compromiso por parte de la organización de satisfacer estas necesidades, ¿sí? Ven que satisfacerlas le da plata, entonces satisfagámosla, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a satisfacer como objetivo las necesidades de nuestros empleados, entonces el corte de nuestras relaciones con ellos va a ser el tipo paternalista. Ven que esto se muere la cola. Nos conviene estar de acuerdo con las necesidades del empleado. Y esta necesidad del empleado va a generar una relación tipo paternalista sobre ellos. Así nace la escuela. Van a leer en el capítulo 4 la experiencia de Hawthorne, la recomiendo que la lean, yo explico
velozmente esto y le doy un video para que vean imágenes al respecto, y van a leer, y también les sugiero que lo lean con atención, en el texto de Jane, la experiencia de Tavistock, del Instituto Tavistock de Londres, sobre la minería, que es sobre ellos, que está en el mismo capítulo. ¿Sí? En el mismo apartado sobre supuestos sociales está Houghton y Tavistock. Y ahora nos quedan 3 minutos que, antes de ir al recreo, vamos a ver cuando volvamos los supuestos de autoactualización de McDonald, que vienen después, que es MacGregor hizo la teoría I en base a respuesta a la teoría X, y se desarrolla con Maslow, con el amigo de todos nosotros, con aquella pirámide. Es una propuesta posterior de los años 60 acerca de cómo se establecen otro tipo de relaciones. Dice, no son todos amiguitos, pero también tiene que ver con otro tipo de necesidades que hay que cubrir. Y esto nos va a marcar mucho de lo que va a ser en adelante lo que es la psicología organizacional involucrada dentro del sistema productivo. Ya, necesito tomar un mate para lubricar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Todo bien, todo de maravilla. Vamos a hacer un recreo, nos comunicamos, nos queda un ratito más y ya terminamos. Esta clase va a ser más cortita. ¿Sí? Acá me lo voy a dar el video para ver la clase que viene. Así que.